Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hola. Hola Miriam, hola Hola, José chicas. Carlos. Hola. Hola, ¿qué tal? Chicas y chicos. Hola, José Bueno, Carlos, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué Muy tal? bien, encantada de veros. ¿cuánto tiempo sin verte, oye, José Carlos? Hace 2 días, pero bueno. 2 días, poco menos. Bueno, lo que pasa es que te vimos con mascarilla, por eso no te vimos bien. Ah, ya. Pero ahora sí, ahora ya. Ah, Genial. Laura me ha dicho que se va a incorporar un poquito Sí. después, que estaba en un atasco. Sí. O sea que empezamos cuando quieras, Miriam. Muy bien, pues nada, muy buenas tardes a todos. Me he perdido, creo que los últimos 2 clubs de lectura y la verdad que lo he sentido en el alma porque eran 2 novelas que me gustaban muy especialmente, como creo que ya os han dicho Laura y Desiree, la novela de Juan Pedro Cosano y la novela de Javier Arandes, que creo que habéis disfrutado mucho y que Sí, las tertulias estuvieron fenomenal, como seguro que está la de hoy, porque tenemos también, en fin, esto realmente llevamos una racha, chicas, que tenemos un cartel estupendo y con unos autorazos, que nos están novelones, dando novelones. novelones. A José Carlos, además, es un autor ya bien conocido por todos nosotros, que publicó en Espasa su anterior novela. Y bueno, ahí descubrimos un pedazo de personaje, una maravillosa ambientación y una personalísima forma de afrontar este, digamos, género tan interesante como es el thriller victoriano, en el que a José Carlos no se le caen los anillos por meter con una habilidad francamente deslumbrante a estos iconos de la literatura universal, empezando por Sherlock Holmes en la primera novela y continuando con el mismísimo Lewis Carroll en esta segunda, en la que tiene un papel importantísimo, tanto él como su obra Alicia en el País de las Maravillas. En fin, ¿qué os voy a decir? Son unas novelas que como editora me encantan, pero como lectora, en fin, me entusiasman. Estoy segura de que tendréis muchísimas preguntas y muchísimas cosas que comentar con él. Así que os cedo la palabra para que tengáis todas tiempo para diseccionarle a fondo. Muchísimas gracias. Yo antes de empezar, vamos a hacerlo porque yo creo que alguien se tiene que Sí. ir. Vamos a hacer la foto dichosa. José Carlos, ¿tú tienes un libro ahí tuyo? Pues ahora no tengo ninguno, fíjate. No tengo Bueno, es igual, no te preocupes. Ya le pego yo luego uno. Ok. Lo que más me gusta es los callados que dan. Bueno, pues ya está. Bueno, empezaré yo. Es el primer Zoom que hacemos contigo, José Carlos. Entonces empezaré yo y luego iré dando paso uno a uno a todos los demás, ¿vale? Tenemos por ahí 2 chicos nuevos, que son Lucía y Frank, que si se conectan luego los vemos. Están ahí conectados, pero bueno, que seguro que van a ser también seguidores tuyos, pero ya. Bueno, empiezo yo. Vamos a ver. En esta novela hay teatro, loco, ciego, el señor X, una residencia de pacientes mentales, Lewis Carroll, Alicia en el País de la Maravilla, muertes anunciadas en pesadillas donde se oculta un asesino, fantasía, sobre todo fantasía, pero sobre todo una intriga con un final que estás deseando descubrir y donde todo cuadra a la perfección. ¿Cómo haces todo eso? Cuéntanos un poco. ¿Cómo has estructurado, cómo has escrito toda la novela? Bueno, la verdad es que esto se hace... Bueno, que si la otra me gustó, esta me ha encantado también, que no te lo he dicho, esta también. Esto todo se hace con tiempo, con tiempo. Yo creo que es de lo que he dispuesto, sobre todo a lo largo de todos estos últimos meses, debido a lo que ya sabéis, ¿no? A la pandemia.
Y después he tenido la fortuna de contar con enormes lectores, entre ellos quien os ha hablado poco antes, Miriam, a quien le agradezco mucho el interés que depositó desde el principio en esta novela, en el manuscrito, y en las sucesivas revisiones. Es decir, esto ha sido un proceso largo que casi yo compararía a una película más que a una novela, porque Totalmente. he recibido opiniones de todo el mundo, como suelen ocurrir con los directores de cine, ¿no? Que reciben opiniones hasta de los productores. Y bueno, y eso me ha ayudado muchísimo a conformar pues toda esta intriga, esta novela que tú bien has mencionado, que tiene pues muchos elementos, ¿no? Y que necesitaba tiempo y reflexionar acerca del asunto, pero también recibir un feedback. Y eso, por eso es por lo que se lo agradezco a Miriam, que ha sido no la única, pero desde luego muy importante elemento también en esta revisión. Pues te ha salido redonda, como siempre. Gracias. La verdad es que sí. La verdad es que eres un autor que nosotros, los de aquí, ya estamos deseando que vuelva a publicar. Además son novelas que se leen muy bien, que se sigue muy bien la trama. Y bueno, a mí, por ejemplo, me ha encantado, pero seguro que a los demás ahora te lo dicen. Voy a empezar por Pedro, porque me parece que está en el autobús y seguro que está en el autobús y lo mismo se le corta en un momento dado, pero ha querido estar, ¿vale? O sea que gracias, Pedro, cuando quieras. Buenas tardes, Carlos. ¿Cuántas veces has tenido que leer y releerte Alicia en el País de las Maravillas para perpetrar toda esta novela? Qué bueno. Bueno, la verdad es que fíjate que llevaba mucho tiempo entusiasmado con Lewis Carroll. Yo creo que toda mi vida. Y bueno, ahora últimamente pues no vayas a creer, la leí un par de veces, tampoco se puede decir que exageradamente. Tuve la fortuna de contar con una edición anotada que os recomiendo a quien le interese profundizar en Alicia, que es la famosa edición anotada de Martin Gardner, de Akal, creo que la publicaron. Y bueno, leí pues tanto el original, ¿no? como la versión traducida. Y me pareció como siempre fascinante. A mí, Alicia nunca me ha parecido un libro para niños, la verdad. Me parece una cosa tan rara, ¿verdad? Es decir, a la niña la están maltratando constantemente. No hay mensaje moral, como en los libros típicos para niños victorianos, ¿no? No hay un mensaje moral. Todo lo que ocurre es absurdo, se sale de la lógica. Entonces, ¿cómo ese libro pudo llegar a tener ese éxito y cómo después ha perdurado? Es parte de su propio encanto, de su propio misterio, ¿no? Bueno, hay razones, ¿verdad? El libro está trazado con una lógica sin sentido maravillosa y las aventuras, aunque son extrañas y no, al final no hay una recompensa moral obvia, pero son deliciosas de leer, son muy humorísticas. Lewis Carroll se burla de todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que eso, claro, le dio mucha fama al libro y una fama merecida. Ahora bien, como libro infantil, yo no sé qué opináis, pero a mí me da la impresión de que no. Yo tampoco. ¿Y ese mundo mágico del teatro, de dónde ha salido? Los teatros tan extraños, tan variados. Bueno, es la contrapartida que puse ya en Estudio en Negro y que aquí, digamos, amplié. Es una especie como de metáfora de la vida que yo diría que se puede extender a nuestro propio mundo, ¿no? Vivimos en un mundo en apariencia muy libre, pero lleno de tabúes, de rigideces, de normas, ¿verdad? Y entonces los victorianos de esas novelas mías también viven un poco en sus normas, con sus cosas, ¿no? Con sus rigideces morales, pero van a esos teatros a ver cosas completamente distintas, a liberarse por completo, ¿no? Entonces, claro, eso no corresponde con la época realmente histórica, ¿no? En donde los teatros pues tenían un poquito de aquel, porque se engañaría mucho quien pensara, creo que eso ya lo dije en la presentación de Estudio en Negro, pero
te engañaría quien pensara que los victorianos no sacaban los pies del plato en muchas ocasiones, ¿eh? Había muchos espectáculos y era lo único que tenían, y sobre todo el teatro inglés, que era, bueno, fabuloso en todas sus facetas, ¿no? Musicales, operísticas, de todo tipo. Y pese a todo, claro, no sacaban tanto los pies del plato como en mi novela. En esta especie de giro del dial que yo hago hacia un teatro un poquito más morboso, más perverso, pues he querido representar esa doble moral, ¿no? Parece ser que todo lo que hay en el escenario se permite, porque está en el escenario. Y una vez que sales de él, ya te encuentras con un mundo lleno de rigideces, lleno de moral, etc. Es decir, un doble rasero, ¿no? Te juzgan las cosas de acuerdo a si pertenecen al escenario o no. Hay una escena en la novela que me gustó mucho y debo decir que debo decir que vamos, sin modestia alguna, me gustó, en el sentido de que lo muestra muy bien, que es cuando Anne Macari está regresando de, bueno, yo supongo que la habéis leído, Sí. ¿no? Cuando Anne Macari está regresando de una de sus incursiones nocturnas a las barracas y se encuentra con una mujer dulce, ¿no? Y que está allí, ahí, la acera está desnuda ahí, untada de dulce, y la mujer le pregunta, ¿y tú qué eres? ¿No? Como diciendo, ¿qué clase de teatro eres? Porque ella iba con camisón y con un chal, ¿no? Y de repente la señorita Macari se queda como paralizada, como diciendo, claro, es que voy indecente, con lo cual si voy indecente tengo que ser un teatro, ¿verdad? Y a mí eso me pareció muy, muy, muy curioso porque creí que definía muy bien lo que es ese doble rasero, dado que estos teatros que yo pongo en la Inglaterra victoriana podían desarrollarse al aire libre y solo tenías que señalar y decir esto es un teatro para que ya todo el mundo lo comprendiese, lo viese bien y lo aceptase, mientras que en el mundo, digamos, fuera del escenario, fuera de los teatros, incluso las mujeres tenían que llevar velos de decencia, como se menciona en algún momento en la novela. Bueno, esto está todo también ya en Estudio en Negro, pero yo creo que aquí lo amplío bastante. Pues muchas gracias, José Carlos, por tu novela. Muchas gracias a ti. Fernando. Hola, buenas tardes, José Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros nos conocimos en Sevilla con la anterior novela. Sí, sí te recuerdo, sí. Y bueno, esta para mí ha sido, bueno, seguir con un mundo que has creado con el que disfruto una barbaridad, porque bueno, verse rodeado de esos personajes a los que llevas a la realidad vamos, creo que es el sueño desde que éramos chicos que vivíamos estas aventuras de Sherlock Holmes, de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Tenía varias preguntas, no sé cuál, pero hay una que me llama mucho la atención y es la figura del alienista. Sí. ¿Es esta época, con la documentación que has manejado, es esta época, digamos que una época en la cual esta figura sobresale mucho? Bueno, empezaban, es decir, ten en cuenta que en la cuestión de la salud mental, o sea, vamos a hablar puro y duro, el bienestar de los enfermos mentales en los asilos empezaba a mejorar un poquito, empezaban a mejorar las condiciones. Hubo un acta de locos, no recuerdo qué año, pero anterior a mi novela, al desarrollo de mi novela, con lo cual ya en 1882 los pacientes mentales estaban un poquito mejor tratados. Vamos a decir que no se les azotaba, que no se les encadenaba como en épocas anteriores y que no se hacía con ellos una cosa realmente indigna que Anne Macari podría recordar de Asherton, del manicomio que yo inventé, en el que ella trabajó, y que era que los directivos del manicomio ofrecían tickets como para el teatro. Fijaos qué cosa más curiosa, es decir, cuando yo pongo el teatro en mi novela, que lo pongo de esa manera tan extraña, cualquiera diría, bueno, se lo ha inventado todo. Sí y no. Se cobraban tickets como si fuera para el teatro para ver a los locos semidesnudos, peleándose, vociferando, tirados como animales, ¿verdad?
encadenados ahí, azotados. Es decir, para ver ese espectáculo se cobraba la entrada, ¿no? Y era una ganancia importante que tenían los asilos. Bueno, eso se acabó cuando se desarrolla la novela. Entonces sí que empieza a haber un poquito más de, en eso, de cuidado, ¿no? Y la figura del alienista, que ya estaba, que es a fin de cuentas el médico de los locos, empezaba a tener un poquito más de seriedad científica. Todavía no habían venido aires de Viena, ¿no? Que vendrían con Sigmund Freud y que le darían a las cosas digamos, un elemento nuevo, ni tampoco del todo hay aires alemanes con Emil Kraepelin, ¿no? Que definiría lo que es la esquizofrenia científicamente, ni en Francia, ¿verdad? Con Charcot. Charcot ya estaba pululando por ahí, de hecho Freud fue su discípulo. Charcot fue un gran alienista y que además utilizaba el mesmerismo, que aquí en esta novela aparece, la hipnosis, para controlar los casos de neurosis, que se llamaban histerias, porque se pensaba que solo ocurrían en mujeres, de la palabra histeros, útero, ¿verdad? Y bueno, entonces ya se empezaba digamos, a focalizarse un mundo de científico serio acerca de estas enfermedades. Ya no se las consideraba ni endemoniados, ni se les consideraba personas de baja condición moral, ni nada por el estilo. Era ya una consideración científica y seria. Así que, en efecto, el alienista comenzaba. Es verdad que, por ejemplo, el hipnotismo nació con Braid, creo que era escocés, alienista escocés también. Es verdad que los alienistas que yo pongo en la novela son un poquito exagerados y desde luego el teatro mental, que yo sepa, no existía, pero sí que es cierto que ya se comenzaba a tener, como digo, unos visos de seriedad. Es que no concibo esta época sin un sanatorio, sin unos locos. Creo que a lo mejor estoy muy influenciado por el cine, por las novelas. Sí, no, es que fue ahí cuando empezó a cambiar todo. Entonces no me extraña que claro, que esta época enseguida te traiga, a mí también, y no por mi formación de psiquiatra, sino porque en efecto el cine, las novelas, tal, pues te muestran todo eso. Pues muchas gracias y yo creo que estamos ya deseando de a ver con qué nos sorprende con la tercera. Pero discúlpame, me dijiste que tenías más preguntas. Te creí entender, dijiste. Sí, pero bueno, luego si hay tiempo, vale. porque somos muchos. Vale. Si veis que me extiendo mucho, como yo hablo mucho, si veis que me extiendo mucho, me cortáis. Bueno, ya, class. No, hombre, no. Miriam, por ejemplo, que está por ahí, me dice, ya, se acabó, class, tiempo. Que va. Lo bueno es que estamos en casa, o sea que no. Y el que se tenga que ir se va y ya está. O sea que tampoco tenemos prisa aquí, que nos van a cerrar. Seguimos, Yoli. José Carlos, un placer volver a verte. Yoli, ¿qué tal? Yo creo, no sé si recordarás cuando estuvimos en la presentación de tu libro anterior en la Casa del Libro, yo te comentaba que a mí me encantaba esos puntos en común en la atmósfera victoriana de ese Londres con un amigo común, con Viedma, al que yo admiro muchísimo y que también crea unos escenarios tan absolutamente únicos. Y a mí me encanta reconocerlos en tus novelas también, porque creo que les das una personalidad propia. Los escenarios son la ambientación. Creo que es muy difícil conseguir que te sumerjas tanto y tú lo consigues. O sea, te metes tanto en los manicomios o los sanatorios mentales como en las calles, como incluso en esa psique colectiva del momento. Creo que eso lo haces muy bien. Gracias. Y es una de las cosas que más me gustan de tus novelas. Y creo que también haces un poco el truco de los espejos en esta novela, un poco hacia el estilo de Agatha Christie, ¿no? Desviar un poquito la atención, pero eso también tiene su punto. A mí me ha gustado muchísimo. Pero lo que más me fascina es cómo has creado un asesino capaz de meterse en los sueños de otra persona e irle soplando o diciendo quién es la siguiente víctima. Así como, ¿quién no quiere la cosa?
Yo creo que eso es un gran hallazgo. Cuando tú creaste este asesino, cuando tú creas esa manera de matar, por decirlo así, o esa manera de aviso de muerte, Sí. ¿tenías en mente también algún clásico, algún referente, algo así? No, la verdad, bueno, se puede hablar con toda tranquilidad porque lo habéis leído, ¿no? Sí, ¿Lo pero no habéis? Sí, contamos sí. nada del final porque El luego final no, se... el final no se Del cuenta. final nada, porque Ah, luego se va, Se el graba. YouTube sale el ah, encuentro. bueno, digamos que la cuestión esa de introducirse en los sueños de alguien es algo que no es que esté así realmente definido por la ciencia, ¿no? Pero sí que es cierto que nos influyen las cosas cuando estamos durmiendo, nos influyen las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, de ahí vino un poquito mi inspiración. Un poco, o sea, quise crear esa cuestión a base de eso, ¿no? De esa inspiración, de esa influencia externa que yo creo que todos tenemos cuando estamos durmiendo. Los sueños son un misterio enorme. Yo cuando me formé como psiquiatra, uno de mis intereses era estudiar los sueños, pero no me dejaron porque me dijeron bueno, que a quién le importaba, ¿no? Le importaban los psicoanalistas y a 4 más, ¿verdad? Y en la psiquiatría que yo me formé, pues lo único que importaba eran las enfermedades, llamadas enfermedades del sueño, ¿no? Donde las personas pues son sonámbulas o no respiran bien cuando están durmiendo, ¿verdad? Lo que se llama apnea del sueño, etcétera. Y era lo que importaba. Entonces, bueno, a mí eso no me atraía tanto. Yo lo que quería era explorar un poquito el mundo del sueño. Siempre me ha atraído el mundo onírico, el mundo de los sueños. Yo pienso que lo de Freud fue rascar en la superficie, o sea, no hubo realmente una comprensión profunda de lo que son los sueños. Y siempre he querido, me ha encantado y siempre he querido escribir novelas y tengo en la cabeza novelas pues eso, en la que el mundo del sueño ocupe un lugar importante, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces no hemos leído? No soy ni mucho menos yo solo el explorador. ¿Cuántas veces no habremos leído, verdad? Escenas de sueños en las novelas. Y una última cosa que digo, y esto, fijaos, pensadlo, vosotras leéis muchísimo, y pensad en esto, es una cosa curiosa, lo leí creo que en un libro de Italo Calvino, decía que qué difícil es representar un sueño en literatura. No hay muchos autores que representen bien un sueño en literatura. Tú lees un sueño en una novela y enseguida te das cuenta de los 4 o 5 truquitos que utiliza el autor para darte a entender que eso es un sueño, ¿no? Y hay muy poco, sería interesante rastrear y apuntar cuántos sueños bien contados hay en la literatura mundial, ¿no? El autor este, que creo que era Calvino, ya te digo, ponía el ejemplo de Turgeniev, de un cuento de Turgeniev que se llama Un sueño, precisamente, ¿no? Que es uno de los pocos ejemplos, decía él, de sueño bien contado. ¿Qué tendrán los sueños que ni siquiera podemos contarlos bien los escritores? Bueno, hay un misterio. Ni contarlos bien y a veces ni recordarlos, porque de eso que te despiertas y sabes que tienes así como una idea, pero no eres capaz de cogerla. Entonces, Exacto. yo he soñado con algo así, pero no sé qué. De todas formas, lo que decías del libro de Alicia, de Lewis Carroll, es muy onírico, completamente onírico. Es cosas que podía haber, son sueños que podía haber tenido de forma suelta y haberlos enlazado, ¿no? Podía ser perfectamente. Totalmente. De hecho, Lewis Carroll, yo quería escribir mucho más acerca de él, porque Lewis Carroll, una de las obras, lo que pasa no la introduje porque no se conocía, no se conoce tanto. Es decir, Lewis Carroll escribió varias obras de lenguaje ilógico y de insensateces, por decirlo así, de nonsense, por decirlo de alguna manera. Las Alicias son las más conocidas y fue lo que introduje, pero hay una obra en concreto que se llama La caza del Snark, que es una obra poética, es un poema que habla de la caza de una cosa que nadie sabe qué es, que se llama Snark, él la llama Snark, y que suena como shark, tiburón en inglés, pero con la M, ¿no? Snark. Y si os tenéis curiosidad, asomaos, quien no la conozca a esa obra, porque es un poema curiosísimo,
hay muy buenas traducciones en castellano. Y bueno, lo que quería mencionaros era que él escribió ese poema porque lo soñó. No soñó las palabras, pero soñó que un día perseguía a un snark. No sabía lo que era exactamente, pero soñó algo en relación con eso, ¿no? Y entonces se le ocurrió que podía escribir acerca de esa cuestión. Era una cosa tentadora al máximo para mi novela, pero ya digo, me lo pensé mejor porque todo el mundo conoce a Alicia, pero no hay mucha gente. Yo mismo, hasta que no me metí con Carroll en profundidad, no conocí el poema ese. Pues enhorabuena, de verdad, yo me lo he pasado pipa como con la anterior. Gracias. Es una novela, como te digo, de las que te mete, que crea la atmósfera, incluso me la creaba a mí misma por la noche cuando leo en la cama, es como que te traslada. Así que enhorabuena y a por otra. Pero bueno, tú tómate tu tiempo, pero que quede redondita. Vale, gracias. Gracias, José Carlos. Astrid. Hola, buenas tardes, José Carlos. Te vi hace poquito. ¿Me ves? Sí, te veo perfecto. Te vi el otro día, que estuvimos hablando un poquito. Enhorabuena por este libro. Es increíble. Gracias. Cómo digamos, de un cuento nos haces pasar miedo, por lo menos a mí. Ajá, bueno. ¿Vale? Bueno, sí, yo no sé si es por la forma de contarlo, cómo lo has hecho, pero esos 10 son muy 10. Bien. Entonces, yo te iba a preguntar acerca de los escenarios, porque al hacer los escenarios los haces súper depravados, los haces muy tenebrosos. ¿Cómo haces y en qué te basas para hacerlo así? ¿Cómo lo consigues? Bueno, yo supongo que eso todo viene con la imaginación, ¿no? La imaginación de algunos como yo es una imaginación pues, de ese tipo, una imaginación oscura. A mí me gustan las cosas, siempre lo he dicho, ¿no? Me gustan las cosas en el límite porque es la única manera en que puedo llegar a conocer un poquito lo que somos. Es decir, yo pongo el ejemplo siempre de la mesa, lo que pasa es que lo pongo cuando hay reuniones reales, no en virtual, porque en virtual me va a salir fatal, pero lo voy a poner aquí también. Imaginaos que estoy ante una mesa, que estoy ante una mesa, como estaréis la mayoría de vosotras, ante una mesa, y entonces pues imaginaos que somos pequeñitos y que pretendemos conocer la mesa, ¿no? Si somos muy pequeñitos y pretendemos conocer en dónde estamos, si nos limitamos a quedarnos en el centro de la mesa, no vamos a saber lo que es la mesa. Vamos a hacer teorías, así, hipótesis y tal, y si nos quedamos en el centro, lo único que veremos será, pues eso, un lugar, una explanada lisa ahí, y más nada, no va a haber nada. Ahora, si queremos saber lo que es la mesa, cogemos un bolígrafo y un papel y nos vamos a recorrer sus límites, ¿no? Y entonces anotamos, pues mira, aquí se termina, aquí hay una esquina, y vuelve para allá, y entonces aquí hay otra esquina y tal, y al final obtenemos lo que es un rectángulo y obtenemos lo que es la mesa. En ese ejemplo lo que quiero decir es, si te mantienes en el medio de los seres humanos, no vas a saber lo que somos los seres humanos. Yo quiero irme a los límites, y eso es lo que toda mi vida he deseado como escritor, y desde mis primeras obras, desde Silencio de Blanca, una novela erótica, Clara en la penumbra, en fin, La dama número 13, desde mis primeras obras he tratado de llegar a los límites en todo, en perversión, en erotismo, en toda clase de cosas, para de alguna manera tratar de abarcar o tratar de llegar hasta donde los seres humanos acaban, ¿no? A mí me llama mucho más la atención los seres humanos en el extremo, en los límites, en el extremo, esos crímenes horrendos, esas cosas tal, me llaman mucho la atención porque son producto de seres humanos, de los mismos seres humanos que después a lo mejor están en casa con toda tranquilidad, toda felicidad y pues le dan las buenas noches a sus hijos y tienen problemillas domésticos y tal. Es decir, muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza cuando leemos una noticia, bueno, qué horror, ¿no? Lo que ha pasado, esta persona parecía tan buena persona, no parecía ocultar eso dentro, ¿no? Bueno, a mí eso todo me llama la atención. Y esa para mí es la mesa, los límites de la mesa.
es por eso por lo que se me ocurren esas cosas. Pues desde luego lo consigues, pero bien conseguido, porque mira que leemos, o por lo menos a mí me ocurre, ¿vale? Leemos libros de thriller, de novela negra y de todo, pero yo no sé si será por el hecho de que, que son sueños, es como que esa forma de meterse en la cabeza de uno, sí, me ha dejado, se me ha quedado muy grabado, no sé. Y por eso es por lo que te decía que has conseguido que me haga sentir tener miedo. Bueno. Era porque a lo mejor cada uno luego lo toma como quiere, ¿no? O como lo lee. Pero ha sido mi perspectiva. Pero que enhorabuena, porque no lo podía encima dejar de leer. Bueno, fíjate, me alegra mucho tu opinión porque yo quería, a mí me encanta el miedo, debo reconocerlo. Es una de, Sí, a mí también. Claro, si lo que he dicho hasta ahora no ha dado la pista, pues lo voy a decir ya con toda claridad. A mí el miedo me gusta mucho como lector también, y está bien que suministrar un poco de miedo, pero el problema está en que yo tampoco quería hacer una novela de terror. Entonces está bien eso que me dices, de que bueno, da un poco de miedo, algunas escenas, algunas cositas. Yo pretendía eso, un poco de tensión y tal, pero no quería ese terror que sí que me gusta, pero lo guardo para otras novelas. No para, esta trilogía no va a ser así. Ni Estudio en Negro fue así, ni tampoco el 5. Pues enhorabuena, muchísimas gracias y deseando que llegue la tercera. Muchas gracias. Pepa, no se te oye. Perdón, Gema. Hola, José. Hola, ¿qué tal, Gema? Encantada. Pues en esta novela has mezclado un personaje de ficción que me encanta, que es Sherlock Holmes. Yo creo que soy forofa desde que le pillé a mi madre el primer libro, por ahí. Y luego, por supuesto, Lewis Carroll. Para mí es Alicia en el País de las Maravillas, es un viaje al inconsciente y entonces me gusta muchísimo. Luego, lo que he notado en la novela y lo que más en ese sentido me ha atrapado es la importancia que le das a los sueños, que yo creo que son importantísimos. A los sueños hay que darles prioridad siempre, cuando alguien tiene esos sueños recurrentes o los misterios que nos revelan los sueños. Entonces, me ha encantado en ese sentido la importancia que das a los sueños. ¿Crees que verdaderamente, como yo, los sueños son importantes en las personas, en su vida? Porque hay muchas personas que sabes que sueñan una cosa y lo toman como una visión futurista, o sea, que van a pasarles tal cosa. ¿Tú crees que es así lo que intentas decir en la novela, la importancia de los sueños, la relevancia que tienen? Mira, ahora que estamos en confianza, os confieso una cosa, y esto va a quedar grabado. Hace pocos días, no daré muchos detalles, pero es simplemente para que veáis. Esto puede ocurrir y estoy seguro que algunas vais a sacar ejemplos de vuestra propia experiencia. Hace unos pocos días soñé una cosa muy rara que tenía relación con un objeto en concreto y un amigo concreto también. Ese amigo hacía tiempo que no lo veía, estaba de viaje. Y bueno, y soñé que estaba él con ese objeto ahí. El objeto, puedo decir lo que era una navaja, ni más ni menos. Y que estaba allí como si intentara luchar o intentara hacer algo con esa navaja. Sin embargo, yo no me sentía mal en el sueño. Yo me sentía bien en el sentido de que sabía que él no iba a hacer nada malo realmente, y en efecto no lo hizo, y no me desperté con angustia ni nada por el estilo. Bueno, he tenido la oportunidad de hablar con él hace unos días y surgió el tema, y le dije acerca de mi sueño. Se quedó patidifuso, porque en ese viaje que había estado haciendo él durante todo ese tiempo, se había llevado una navaja suiza que, de esas multiusos, ¿no?, que le había costado, tremendo esfuerzo el poder moverla, claro, porque imaginaos, no fue en avión, fue en tren, pero menos mal, porque si es en avión se la requisa y no la vuelve a ver. Pero bueno, fue en tren y cada tren que cogía, vuelta otra vez con el tema de la navaja. Oiga, mire que la navaja, oiga que la navaja, que no sé qué. Entonces, claro, esas cosas, ¿cómo te dejan?
¿cómo te dejan esas cosas? ¿no? Yo soñé con él y hacía tiempo que no nos veíamos, ¿no? Digo, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Jamás me había hablado él de una navaja, ni suiza, ni francés, ni de otro tipo, ¿no? ¿Qué significan estas cosas? ¿Son realmente coincidencias? Bueno, pues cosas así, estoy seguro de que tenemos múltiples ejemplos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Llamamos a alguien y decimos, ah, mira, que soñé el otro día contigo, y resulta que esa persona en efecto estaba soñando o bien había pensado también en nosotros y a lo mejor no nos veíamos desde hacía un montón de tiempo. Esas cosas todas yo creo que se comunican a través de canales subterráneos. Quiero pensar, ¿no? Yo no creo que sean solo simples coincidencias. Pienso que se comunican a través de canales que no son los normales y corrientes. De igual manera, exactamente de igual manera, fijaos, que en la época victoriana, si le hubieras hablado a los victorianos acerca de que íbamos a poder comunicarnos a través de rectángulos, ¿verdad? Donde nos íbamos a ver las caras a kilómetros de distancia, nos hubieran mirado arriba y abajo y habrían dicho, bueno, este es para el asilo, ¿no? También. Pero mirad, aquí estamos, con el Zoom y comunicados todos aquí a kilómetros, cada uno en su casa, cada uno en tal. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no va a haber esos canales de comunicación que no conocemos todavía científicamente, pero que sí que los puede haber? Y quizá mucho de eso se traslade a los sueños, en donde el cerebro se libera y aquellas cosas que captamos, y fijaos que no estoy hablando de nada sobrenatural, digo simplemente que yo capté de alguna manera que esa persona tenía ese problema, de alguna forma lo capté y lo incorporé a mi sueño, no por telepatía realmente. Tampoco puedo decir por qué, puesto que no encuentro explicación, ¿no? Pero pienso que en el sueño, y eso sí es cierto, el inconsciente se libera y no sabemos lo que es el inconsciente, con lo cual estamos atrapados un poco en un mundo distinto, con unas leyes completamente diferentes y que tienen enorme importancia, enorme importancia. Hace unos meses leía una novela que estoy seguro que como lectoras voraces que sois, conocéis al autor John Verdon, que es un autor de novelas de thriller, policíaca, etcétera, que ha escrito algunas cosas muy notables, como esa de sé lo que estás pensando, cosas de esas, ¿no? Yo he leído algunas de él, pero hubo una, no me acuerdo ahora el título, de verdad, de las últimas que leí, en donde el protagonista, que es el investigador, que tampoco recuerdo su nombre, pero bueno, el investigador típico de él, se introduce dentro de... me parece que trataba de los sueños, decía no sé qué de... algo parecido a sé lo que estás soñando o controlaré tus sueños, algo así, uno de sus últimos títulos. Entonces, sé lo que estás pensando, me parece que es, con perdón. Esa es la primera, pero exacto, la que yo me refiero es una de controlaré tus sueños o algo así, es una de las últimas. Y el investigador se introduce en lo que es, pues investiga, ¿no? A través del mundo de los sueños y tal, y conoce a una psicóloga que es un personaje más, ¿no? Y Verdon te pone a la psicóloga diciendo, bueno, está demostrado científicamente que los sueños son simple y llanamente una especie de residuos del cerebro, ¿no? Una cosa que no sirve para nada, que el cerebro los expulsa y se quedan ahí. Hombre, a mí me dio una rabia tremenda leer eso. Dije, pero bueno, qué mal informado, pero qué mal informado, ni mucho menos científicamente los sueños son eso, ni mucho menos, son residuos cerebrales, y menos, es una teoría, pero que lo diga así en el papel de una psicóloga, bueno, mira, ¿sabéis lo que pienso? Yo pienso que tienen que contar más con psiquiatras como Somoza para, de alguna manera, informarse y documentarse acerca de psiquiatría y de psicología en sus novelas, porque de verdad veo cada pifiazo en alguna novela que me espanta, ¿no? Y transmite una idea equivocada al lector. Por eso digo que es que me dio un poquito de rabia, porque transmitía una idea equivocada. La novela era muy buena, pero como todas las de él, buena. Pero la idea que transmitía de los sueños, vamos, yo no sé dónde la copió, pero eso es que no tiene vuelta de hoja. Así que sí, estoy de acuerdo contigo. Los sueños son muy importantes. Creo que el libro es Controlaré tus sueños y creo que lo editó en 2015. Exactamente, Controlaré tus sueños, exactamente. Sí, pues sí, la novela es buena, de verdad, pero el pifiazo que mete en eso, vamos, y se queda ahí tan pancho, claro, el lector
sin conocimiento psicológico lee eso y dice, ah, mira, pero fíjate, si ya se ha descubierto que los sueños son una tontería, ni hablar, ni hablar, eso es falso, completamente. Bueno, ya he terminado de soñar con la pregunta, admito otras. Qué bueno. Gemma, ¿le quieres decir algo más? Solo una cosa, me ha encantado una frase que si me permites te la leo. La claro. realidad posee muchas clases de lógica. Sí, me ha encantado. Gracias. Sí. Es muy bonita y además creo que es una realidad aplastante, igual que lo que acabas de contar de los sueños. Sí. Y muchísimas gracias por la novela, José Carlos. Gracias por leerla y por tus palabras, Gemma. Sandra. Hola, ¿qué tal, José Carlos? Hola, Sandra. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de conocerte. Pues nada, para mí es la primera novela que leo tuyo. La verdad es que no te conocía y me ha sorprendido muchísimo y me ha gustado mucho el estilo que tiene, a lo que hasta ahora había leído. Y la verdad es que os estaba escuchando de que esta es la segunda parte, bueno, lo había buscado y vi que esta es la segunda parte de una trilogía que estás escribiendo. Sí. ¿Es necesario leerlas por orden o aunque sean una saga, son independientes totalmente una de otra? No, a ver, yo escribí, una de las cosas que más trabajo me costó fue esa, escribir El signo de los 10, de tal manera que lectores que no estuvieran, digamos, habituados o familiarizados con Estudio en Negro pudieran disfrutarla también, pudieran disfrutarla. Otra cosa es que evidentemente se trata de una historia que va continuando. Entonces, pues es un poco como, pues eso, la historia de una familia, la historia de unos amigos, es una historia que va continuando y entonces, bueno, pues en esta entrega hay una serie de cosas que les pasan que no les pasan en la anterior y se mencionan algunas cosas que han pasado en la anterior, pero no hace falta conocerlas leyéndolas. Es decir, todo lo que necesitas conocer se menciona ya en El signo de los 10. De eso me ocupé, ¿sabes? Vale, pues entonces perfecto. Nada, ya la tengo apuntada a la anterior, o sea que la leeré aunque no sea en el mismo orden. Y nada, esperando que llegue la tercera. O sea que nada, encantada de conocerte. Igual, gracias, Sandra. Ana. Hola, buenas tardes, Carlos, por aquí ando. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada de verte de nuevo. Nos vimos también el sábado en la Feria del Libro, que fuimos a visitarte y fue un placer conocerte en persona. Gracias. Muy bien, pues nada, pues aquí estamos con esta joyita inquietante, perturbadora, que como bien dice Arce, en ciertos momentos a mí me ha llegado a poner un poco la piel de gallina, porque unos escenarios que me parecen tan inquietantes y a la vez un tanto sórdidos. Sí. Unos personajes tan marginales. Y por ahí viene mi pregunta. Nos has comentado que sientes una, no sé si insana curiosidad o fascinación por los seres que aparentemente llevan una vida normal, pero que luego tienen ese lado tan oscuro. Sí. Y también, al igual que en tu anterior novela, la que inicia la trilogía, siempre tocas el tema de los mendigos, de los orates, de seres que viven un poco al margen, que tienen una vida llena de vicios o que se dedican a esos trabajos que se suponen como viciosos, degenerados, etc. Es una manera, lo que tú haces con esta trilogía, es una manera de sacar a la luz, a pesar del tiempo en que se desarrolló tu novela, el tiempo que pasa hasta ahora, de sacar a la luz temas y personas que siguen siendo un poco tabú en la sociedad, porque yo creo que todavía se sigue mirando a estas personas con una especie de prevención. Evidentemente, hoy no hay que esforzarse demasiado para sacar 40.000 tabúes en la sociedad. Vivimos, como bien sabéis, en una nueva, digamos, un nuevo refuerzo de los tabúes, pero eso tampoco es demasiado, es decir, sorprendente, porque los seres humanos, sabéis una cosa, los seres humanos, yo me he convencido a lo largo de la historia, los seres humanos buscamos múltiples maneras de autoflagelarnos, es decir, de alguna manera de castigar las cosas, de prohibirlas, de ponerle barreras a todo. En eso somos en prohibir somos enormemente expertos, enormemente expertos. En arreglar las cosas para que todo el mundo pueda tener su felicidad sin la
evidente, molestia o problema de quitarle la felicidad a la persona ajena, eso ya no somos tan expertos, pero a la hora de prohibir somos expertos. Entonces esta época pues tampoco se diferencia tanto de esa, simplemente han cambiado un poco las tornas, han cambiado un poco las cosas, pero sigue habiendo toda esa serie de tabúes. Yo lo que creo que utilicé y que cuando lo vi, se puede decir que vi la luz, fue el personaje de Anne McCary. Anne es una enfermera, pues más o menos, en el centro de la mesa, si entendéis lo que dije cuando lo de la metáfora de la mesa. Bueno, Anne está en el centro de la mesa más o menos. Ella no se mueve de allí ni quiere moverse de allí. El que sí se está moviendo constantemente y reconociendo todos los bordes es el señor X, ¿verdad? Entonces, yo creo que a través de Anne podemos pues un poco palpar esa clase de mundo en el que las personas tienen unos límites que pueden llegar incluso a parecer horrendos en algún momento determinado, ¿no? Porque Anne nos lleva como una guía paciente y humilde también, ¿no? Hacia esos personajes extraños y morbosos que a ella misma les soliviantan. Es decir, cuando digo que vi la luz cuando vi a Anne, creo que sin la voz de Anne yo no habría podido crear estas novelas. Estas novelas las hice precisamente porque Anne me hablaba de esa manera y me servía como contrapeso a ese mundo terrible y caótico que la rodeaba. Era una persona en apariencia sensata, bueno, y lo es una persona sensata en medio de una isla rodeada de oscuridad, ¿no? Y como tú bien has dicho, de toda esa serie de cosas sórdidas, ¿no? Y eso es lo que me permitió, esa fue la puerta de entrada que me permitió hablar de todas esas cosas. Si no hubiera sido por ella, yo creo que no habrían nacido estas novelas. Yo tenía muchas ganas, antes de empezar a escribir estas novelas, tenía muchas ganas de escribir sobre todo esto, sobre Sherlock Holmes, sobre Lewis Carroll, sobre el mundo sórdido victoriano, sobre tal, pero hasta que no atrapé la voz de Anne, no di con la tecla para poder hacerlo. Es que vamos a esa primera declaración que ella que habla de que siempre, bueno, que se describe como una persona, lo que consideramos una persona normal, con una vida normal, sencilla, y que te termine confesando que el mayor placer que has sentido prácticamente es acuchillar. Exactamente, exactamente. De hecho, así comienza El signo de los 10, con una cosa en la que ella también es llevada al límite, muy bien apuntado, porque en efecto, aunque ella es una persona que está en el centro, de repente descubre que puede moverse a un límite. Y eso yo creo que debe hacer preguntarse a los lectores, ¿no? ¿Somos capaces de eso? Es decir, ¿podemos ser capaces de eso? No ya por hipnotismo, fijaos, no se trata de que te convenzan de algo, porque eso es una diferencia que yo intenté plasmar en el libro con mucho esfuerzo, ¿no? No es que te convenzan de algo porque te hipnoticen, sino porque el placer que produce el hacerlo es tan abrumador que no puedes negarte, no puedes negarte. Eso es algo que parece que es increíble, pero que se ha demostrado en múltiples experimentos con animales, que cuando se estimulan las glándulas del placer que están en el cerebro, en concreto una que se llama la amígdala cerebral, el estímulo de ese placer es superior a cualquier clase de cosa, el daño, el hambre, lo que sea. Es decir, el animal quiere estar ahí y quiere recibir ese estímulo una y otra vez. Si lo comparáis a la droga, bueno, podríais compararlo a la droga, pero es muy superior a las drogas. Es decir, es una droga interna, Entonces, lo que le ocurre a Anne es la sorpresa de descubrir que también ella cae en esas redes y que podemos caer cualquiera de nosotros con el placer adecuado. Se podría decir, si queréis resumir la trilogía del señor X, en vez de toda persona tiene un precio, toda persona tiene un placer. Toda persona tiene un límite de placer. Madre mía, qué maravilla. Pues nada, te quería comentar, ¿has oído alguna vez hablar del término onironauta? No, pero me encanta, me encanta. Te comento, es que me ha llamado mucho la atención cuando decías que es muy difícil en literatura representar un sueño,
Sí. Hace tiempo leí un libro de una escritora española, de Mara Soret, que se llama El amante de sueños. Ajá. Y en esta ella conoce a una persona y de pronto empieza a sospechar que se mete en sus sueños y los manipula. Ah. Los manipula de tal manera que realmente cuando estás leyendo el libro no sabes qué parte realmente ella está soñando con él o qué parte realmente las ha vivido con él. Y a mí es la única novela que he leído que realmente me ha hecho perderme, o sea, no sabía realmente qué era verdad y qué no era verdad. Y al final terminas con la novela sin saber si realmente la ha manipulado sus sueños o si se pueden manipular los sueños o no. Ella nos contó que incluso había hecho un curso de regresión, había hecho una regresión para intentar descifrar por qué le había surgido esa idea en la novela. Ajá. Y Bueno, ella utiliza ese término, onironauta. pues es un término precioso. A mí me encanta. Sí, es un término precioso. Yo a veces me he sentido así. O sea, yo a veces me acuesto pensando a ver qué sueño hoy, ¿no? A ver a dónde voy, a ver qué hago, a ver qué tal, porque en general son experiencias verdaderamente curiosas, ¿no? Hombre, cuando no son desagradables, claro, que entonces pues no te gusta tanto. Pero dan para muchas novelas. Ahora bien, los sueños hay que tratarlos con, como sabéis, con mucho cuidado, mucha habilidad en las novelas, ¿no? Porque si no pueden pues salirse es decir, en cuanto uno ve que el sueño, en esta novela yo no creo que sea, en El signo de los 10, no creo que sea el ejemplo adecuado, debido a que los sueños de Lewis Carroll son, como sabéis, muy especiales. Como no voy a hacer spoiler, no voy a decir por qué, pero son especiales. Ahora bien, en otras novelas donde los sueños son aparentemente normalitos, hay que tener cuidado, porque enseguida uno puede dar a entender al lector, mira, me está llevando por el camino que quiere describiendo su sueño, ¿no? Ya digo que los sueños son muy complicados por algún motivo. Yo creo conocerlo, pienso que el sueño es complicado de escribir porque los sueños en sí no tienen lenguaje. Esa es la clave de la complicación de los sueños a la hora de describirlos. Los sueños carecen de lenguaje. Son solo imágenes, son escenas, son cosas que no tienen en realidad ni ton ni son, ¿no? Y entonces, ni ton ni son quiero decir desde nuestra lógica racional, ojo, y por eso son tan complicados de escribir. Pues nada, mil gracias por tu sabiduría, por entretenernos de esta manera y espero ansiosa ya el broche de la trilogía. Bueno, vamos a ver. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias, Sam. Estefanía. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Estefanía? Pues bueno, aquí ya que hemos terminado, encantadas de estar con el señor X otra vez. Entonces, como en el libro de Alicia, en este libro tuyo tenemos misterio, suspense, hay unos giros inesperados que no sabemos si estamos soñando o son pesadillas, los personajes que están súper bien construidos, la ambientación. ¿Tú cómo definirías tu novela? ¿Como una novela histórica, como un thriller, como una fantástica épica? ¿Cómo la definirías tú? Yo creo que la definiría como un thriller victoriano, pero si me preguntaran un poquito, si me apuraran un poquito, diría que como una distopía un poco también, ¿no? Porque no es el mundo victoriano típico, histórico, racional al 100%, sino que es un mundo victoriano un tanto pasado de rosca, ¿no? Un tanto extraño. Tiene documentación, tiene cosas muy victorianas, tiene cuestiones que hacían los victorianos realmente, ¿eh? Algunos de los espectáculos están llevados, como dije antes, a extremos, pero el núcleo del espectáculo es correcto en muchos casos. Entonces, vamos a decir que yo lo definiría así, un thriller, pero con un poquito, unas gotas de distopía. Pues enhorabuena. Y aquí esperando a ver el desenlace del señor X, cómo termina. Ideal, ¿no? Gracias. Gracias, Estefanía. A ver con qué nos sorprendes en la próxima. Tere. Hola, José Carlos, buenas tardes.
Hola Tere, ¿qué tal? Bien, encantada de volver a estar aquí contigo. Bueno, yo antes hablabas de Clara y la penumbra con Gemma. Yo te descubrí con esa novela hace ya unos cuantos años. Ajá. Y me parece un mundo casi muy similar a este otro. Uno de los días, sí, ya la estudio en negro. Sí. De hecho, ya me han hecho esas conexiones, ya las han hecho en otras entrevistas y tal, y en efecto lo reconozco que soy un obseso de esa clase de arte que lleva al cuerpo a los extremos, ¿no? Soy un apasionado del ballet moderno, me gusta muchísimo, y soy un apasionado del teatro con gestos, ¿no? Con danza, con cosas así. Pienso que se remonta a la noche de los tiempos. O sea, es un teatro que tuvo muchas conexiones en las épocas más pretéritas del mundo con la religión, ¿eh? Y de ahí vino precisamente todos los rituales, las danzas sagradas de los nativos en Estados Unidos, en Norteamérica, toda esa serie de cosas de los aquelarres, por ejemplo. Es decir, los griegos con sus famosas danzas de bacantes, ¿verdad? Los teatros en la época antigua tenían un resabio de lo que yo he tratado de poner en esta época victoriana, como digo, un tanto distópica. Y en efecto conectan directamente con Clara y la penumbra. La diferencia, bueno, la diferencia, como ya sabrás que tú has leído las dos, es que en Clara y la penumbra, claro, hay una inmovilidad, ¿no? Las personas no están en general, están ahí quietitas, muy quietitas. Haciendo de cuadros, imagínate tú, así que no pueden moverse casi nunca. Eso era más o menos lo que me había recordado, pero yo te quería preguntar, bueno, primero que me ha gustado muchísimo que apareciera Sherlock Holmes, que yo soy fan de Sherlock Holmes. Mira, tengo aquí la taza de Sherlock Holmes. Y Lewis Carroll me parece sensacional ahí que los hayas unidos a los dos juntos. Pero yo te quería preguntar por el sombrerero loco. ¿Por qué el sombrerero loco y no la reina de corazones, que a mí me parece más loca que él? Sí, es cierto. Y más morbosa, es verdad. Y más morbosa. Sí. Pues puedes creer que esa cuestión, Tere, la tenía en la cabeza desde el comienzo de la novela. Es decir, ¿por qué no poner a otro personaje de Alicia como esa voz oscura que habla a Carroll, ¿no? Porque el sombrerero loco, Mad Hatter, para los que hemos leído a Alicia, pues es un individuo que, bueno, está medio loco, pero bueno, dice cositas agradables. Claro. No es tampoco una mala persona, no parece una mala persona, mientras que la reina de corazones, por ejemplo, está todo el rato diciendo que le corten la cabeza, ¿no? Entonces, da la impresión de que debería ser la reina de corazones. Pero el sombrerero loco tiene un aire, debido al nombre que le pone Carroll tan acertado, que no tiene la reina de corazones. Vamos a decir que hay una inversión. Fijaos que en la reina de corazones, ¿quién puede pensar que la reina de corazones va a ser una persona medio loca, ¿no? Un nombre tan bonito como ese, ¿no? Todavía reina de picas, bueno, pero reina de corazones parece que es algo maravilloso. Mientras que el sombrerero loco registra ahí como unas connotaciones extrañas. Y no soy el primero que lo piensa. Ya sabéis que en la versión de Tim Burton, de la película, ese era uno de los protagonistas y de alguna manera ha impregnado la imaginación de los artistas más que otros personajes, más que otros personajes. No se lo merecen. Bueno, hay otro personaje también y muy importante que es el conejo blanco, pero yo diría que el sombrerero loco es el que más ha prendido en la imaginación del lector. Ya digo, yo creo que sobre todo por el nombre. ¿Sabéis, por cierto, de dónde viene el nombre? Los que hacían sombreros en la época, eso me enteré a través de la Alicia anotada esa que leí, los fabricantes de sombreros se envenenaban respirando un gas que no recuerdo si era mercurio. Eso está en la Alicia anotada, ahora no recuerdo qué clase de gas, pero uno de esos gases que cuando se respiran, pues, oye, mira, ya
puedes despedirte. Y lo que ocurría era que tenían es decir, perdían la cabeza, tenían un trastorno mental debido a una intoxicación por ese gas que se desprendía a la hora de realizar los sombreros. Es decir, los sombrereros en su época no era raro, no todos estaban locos, pero no era raro que padecieran una enfermedad mental por el trabajo, es decir, como enfermedad laboral, ¿no? Como un problema laboral que devenía en eso, ¿no? Entonces, bueno, sacando de aquí y de allá, me dije, este nombre suena mucho mejor a la hora de... Claro, como nombre tiene más empaque, ¿verdad? Que la Reina de Corazones. Sí, eso sí, tiene más. Pues nada, yo te seguiría preguntando algunas cosillas más. Si tenemos tiempo, luego te pregunto un par de cosillas que tengo por ahí. Si no, pues muchísimas gracias y mucho éxito. Muchas gracias. Marisa. Hola, José Carlos, encantada de conocerte. Hola Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, yo no te había leído antes mi primera experiencia contigo y entonces imagino que mi pregunta te la habré hecho 1000 veces antes a raíz de que hay un primer libro con el señor X que me ha llamado muchísimo la atención. Sí. ¿Inspirado en alguien? ¿Alguna referencia? ¿Todo es fantasía o qué parte de realidad con él? Bueno, el señor X sobre todo está inspirado claro, en el personaje de Sherlock Holmes. Hice como una especie de inversión, es decir, me planteé, digo, todos los pastiches que se hacen de Sherlock Holmes se hacen o bien con Sherlock Holmes, ¿verdad? Tratando de ponerlo en una aventura nueva, ¿verdad? O bien con alguien que de alguna manera se parece a Sherlock Holmes, y de hecho imitadores de Sherlock Holmes ha habido un montón en la historia de la literatura policíaca. Digamos que él casi, como puede decirse, que es el padre de los detectives, ¿no? Yo quería, sin embargo, hacer otra cosa. Yo quería imaginarme una especie de anti-Sherlock Holmes, pero que tuviera un aire de Sherlock Holmes, ¿no? Y quería imaginarme un anti-Sherlock Holmes porque aunque a mí el personaje me encanta, como a vosotras me habéis dicho alguna, a mí me encanta, es uno de mis favoritos, pero también es verdad que me cargaba un poquito tanta, ¿cómo se llama? Tanto seguridad personal en su deducción, ¿no? Y en su gran inteligencia en su deducción, en su capacidad para razonar. Todo lo que te razona Sherlock Holmes lo ves con una claridad absoluta, ¿no? Y además, por si fuera poco, el tío tiene fuerza, se entrena en boxeo, bastante sabe disfrazarse, o sea, es una especie de James Bond extraordinario, ¿no? Y claro, todo eso a mí me cargaba un poco y quería inventarme un personaje que, siendo como él, porque no hay duda de que es como él, y por supuesto inspirado directamente en él, tuviera otras cosas. Y en primer lugar, la primera cosa que iba a tener, decidí que fuera, que sería el que no solamente no iba a ser tan racional como Holmes, sino que iba a estar loco. Es decir, que iba a ser un paciente de una clínica mental, ¿no? Un paciente que además delira con un violín que toca y que solo él oye. A veces su enfermera lo ha oído de alguna manera extraña y tal. Eso ocurre sobre todo en la primera entrega, en Estudio en Negro. Pero en general es una persona que vamos, tiene un problema mental. Lo que ocurre es que su problema mental le hace tener unas intuiciones que analizan un poco, acordaos de eso que hablábamos antes, el ejemplo ese que os puse con mi anécdota de mi suceso del sueño, que todavía me dura el canguelo, o sea, esa cuestión de la navaja y tal, me ha dejado completamente cao, ¿no? Y bueno, pues él, si estuviera aquí, me habría ya enseguida averiguado el por qué esa conexión, ¿no? Porque para él esas conexiones enloquecedoras, ¿no? Entre un sueño y la realidad, para él no tienen secretos, porque él indaga en la intuición, que es en donde él se dedica, ¿no? No es en la deducción como Holmes, que es a lo que se dedica Holmes, ¿no? A analizar diversas cosas y decir, bueno, hay sangre en el manillar, o sea, por fuera de la ventana, ¿verdad? Y eso significa que el asesinato no ocurrió en la habitación, deducción, ¿no? Porque la sangre está por fuera, ¿no? Vale, muy bien, eso es una deducción, perfecto. Pero el señor X, si lo veis,
no deduce. Él lo que hace es, sobre todo, tiene intuiciones, él tiene como corazonadas. Dice, esto va a ocurrir o esto va a pasar. Después lo explica o trata de explicarlo, se enreda, a veces no explica nada, pero el personaje nació de ahí, nació de ese deseo de tener un personaje holmesiano sin necesidad de acudir al típico personaje Holmes que me agobiaba un poco, debo reconocerlo. Porque yo creo que me agobiaba no por nada, sino porque creo que como lo creó Conan Doyle es imposible crearlo. Exacto, es completamente imposible. Entonces yo tenía que crear otra cosa. Pues felicidades por el libro, deseando la tercera parte. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Belén. Bueno, buenas tardes. Hola, Para Belén. mí es mi primer Somoza y además como tengo la costumbre, perdón a las editoras, de no leer la sinopsis, pues iba a ciegas totalmente, que es como me gusta entrar en una novela. Entonces, bueno, me has sorprendido por todas partes, o sea, me has dejado fuera de juego muchísimas veces. Aunque ya te lo han comentado, lo de unir a Carroll y a Arthur Conan Doyle en la misma novela me parece fantástico, me parece un efecto impresionante. Yo nunca vi a Watson como yo he leído mucho a Arthur Conan Doyle y nunca jamás me ocurrió ver a Watson como un espejo de Sherlock Holmes, como dices, como comenta el mismo Arthur Conan Doyle en tu novela, ¿no? Bueno, me gusta mucho Anne, ni siquiera sabía que estaba, luego después ya mirando, yo no sabía ni que había una novela anterior, ni nada, o sea, se puede leer totalmente independiente porque para mí no me ha creado ningún problema, ni he visto que me fallara nada, ni nada. Anne dice, habría sido más lógico señalar que alguien en aquel cuento pudiera estar cuerdo, en vez de estar, bueno. Y entonces luego ella, a raíz de lo que ella le oye contar a Carroll, de lo que le cuenta a Carroll y ese estudio que le hace a Carroll un poco sobre el cuento, ella que se acostaba todas sus noches con su libro así, ya lo lee de otra forma. Ya se duerme, tiene las pesadillas, o sea, ya ve esa historia totalmente diferente. Sí. ¿Por qué? Pues porque ha conocido al autor. Entonces, eso me llevó a mí a pensar cómo leemos nosotros los libros de autores a los que conocemos, o pues yo ahora te conozco a ti. ¿Me leería igual tu siguiente libro que me he leído este? Y igual con otros autores que yo pueda conocer, o por un Zoom, o porque los he conocido personalmente. Y me gustaría que me dieras tu opinión. Tengo 1000 preguntas sobre el libro porque me ha parecido fascinante, pero esta es por egoísmo personal, ¿no? Porque es que me hizo pensar en eso. Digo, ¿y si yo me hubiera pasado como Anne? ¿Qué pasa? Entonces me gustaría que nos contaras, ¿tú crees que yo me leeré igual tu próximo libro después de estar aquí en el Zoom contigo? Bueno, en primer lugar, Belén, debo decirte que compartimos algo y es no solo el color de las gafas, no iba a decir eso. No, compartimos que a mí no me gusta leer la sinopsis de los libros. Yo quiero entrar en los libros sin leer nada, porque las sinopsis a veces están incluso hasta patosamente hechas y te dicen, no esta, que la verdad es que pienso que está bien, pero a veces están mal hechas y te dicen cosas que no deberían decirte. Yo, si el libro me gusta y el autor me gusta, hombre, claro, si es un libro desconocido, pues por desgracia tienes que leer un poquito de sinopsis, pero si es un libro ya conocido de un autor que me gusta, yo ya me meto en la novela y se acabó, no leo nada, ni quiero que me digan nada absolutamente. O sea, que eso lo compartimos. Y en cuanto a conocer al autor, mira, yo, ¿qué quieres que te diga? Pienso que no sé cómo la impresión que yo produzco, ni en vosotras, ni en otros lectores, muchos lectores que he conocido a lo largo de mis 20 años de creación, ¿no? Pero yo pienso que los autores no somos las obras y que muchas veces, muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces la palabra decepción, así de gorda, flota en el aire cuando conoces a un autor. Sobre todo, no como te ha ocurrido a ti, que por ejemplo ahora, ¿no?, dices que me has conocido cuando ya habías leído la novela y tal, o sea, sino un autor que lleva siguiendo, por ejemplo, mucho tiempo
que te encanta, que bebes todos sus libros. En mi, por lo menos, experiencia personal, cuando llegas a conocerlos, bueno, pues sí, pero no son los libros. A lo mejor son personas maravillosas, no te digo que no, pero no son los libros. Los autores somos otra cosa. Tenemos una vida muchísimo más tranquila y tranquilizadora, sobre todo los autores de thriller. No estamos amenazados de muerte cada 2 segundos. No nos enfrentamos a la oscuridad ni a malvados enemigos en todo momento. Y muchos de nosotros somos cobardicas de nacimiento. Entonces, pues ya te digo, a la hora de conocer a un autor, a mí me ha pasado eso, me ha pasado un poco. Pero bueno, iba preparado para la decepción y tampoco ha sido una cosa así muy gorda, ¿no? Una decepción así, decir, qué barbaridad, como me esperaba, no sé qué. No, pero sí me ha pasado un poquito. Y ¿sabéis otra cosa? En esta época quizá no tanto, ¿sabes? Es decir, en esta época se habla de eso y a lo mejor no suena del todo el asunto. ¿Por qué? Pues porque hoy con las redes sociales se conoce a todo Dios, ¿no? Entonces, tú quieres conocer a un autor, te metes en redes y bueno, ya tienes ahí más información de la que desearías, ¿verdad? O sea que ya la decepción, si te la llevas, te la has llevado antes de verlo en persona. Pero en épocas previas en donde esto de las redes sociales era completamente, vamos, no existía, bueno, eso era, había que verlo, había que verlo, las decepciones que se llevaban los fans cuando habían estado leyendo a un autor que les encantaba durante mucho tiempo y de repente lo veían y hablaban con él y a lo mejor incluso pues ni se enteraban de lo que decía, ¿no? Porque es una cosa es escribir libros y otra cosa es el autor. Pero bueno, a mí me gusta también conocer autores que me gustan, como es lógico, porque por lo menos hablar con ellos un rato, eso es algo que me agrada a mí como fan también. Pues como pones en boca de Arthur Conan Doyle, que no sé si es cierto o no, pero tú lo pones en su boca, un escritor debe conocer cómo transmutar la experiencia, convertir el plomo de lo real en oro para su ficción. Pues me encanta tu oro. Gracias. Mucho. Y he disfrutado muchísimo. Y bueno, me voy a leer la primera porque no me puedo quedar con las ganas. Muchas gracias. Muchas gracias. Natalia. Buenas tardes, José Carlos. Hola, ¿qué tal, Natalia? Bien, ya nos conocimos en la anterior novela, en Estudio en Negro, y me ha vuelto a asombrar. O sea, es que dices, ¿cómo es posible? Cerraste una novela y en esta otra dices, pero bueno, yo que suelo leer de noche, has conseguido que pase miedo. Mira que yo no soy una persona así miedosa, pero no era un miedo de, no sé, era como un terror, ¿no? Entonces, yo he apuntado calificativos de tu novela, como es una novela misteriosa, es retorcida, es perturbadora, es oscura, es perversa, tiene crueldad, tiene vicio, manipuladora. No sigas, que me dan ganas de leerla. ¿Dónde está la luz en esta novela? ¿Dónde encontramos la luz? Yo creo que la luz la tienen algunos personajes que tampoco los voy a señalar a todos porque también de nuevo sería un spoiler, pero yo creo que la luz fundamental la tiene Anne Macari. Pienso que también, pese a lo que hace, ella comienza precisamente aceptando sus límites, tratando de aceptarse a sí misma después de lo que ha hecho y de alguna manera también la luz la hay un poco a su modo en ese ser egoísta, concentrado en sí mismo, metido en su sillón, que es el señor X, ¿no? También hay una cierta luz. Él no permite o no quiere que nada malo le pase a Anne Macari porque es algo que para él es insoportable. Es verdad que él la necesita, pero podría conseguir otra enfermera también, está en una residencia privada. Entonces, de alguna manera se ha establecido un nexo entre
Anne y el señor X, que pienso que tiene luz, pienso que contiene... Aunque realmente el señor X es ciego. Es verdad, y eso es algo que llama la atención, pero en su capacidad y en sus poderes y en sus, vamos a decir, en sus habilidades, la falta de vista es casi, se podría decir, una ventaja, no se deja guiar. Tú fíjate la contraposición, ¿no? Es un mundo en el que todo es deslumbrante cuando se trata de escenarios, ¿no? De escenarios, de obras de teatro, tanto al aire libre como dentro de los teatros, ¿no? Pero el señor X no puede ver ninguno. Entonces el señor X, su teatro es interior, es un teatro íntimo en el que la ceguera no es ni mucho menos un defecto, ya digo, sino que se trata de una ventaja en ese mundo visual, ¿no? En un mundo donde lo visual ha tomado una importancia exagerada, que no es tan diferente del nuestro. Entonces, en efecto, tú preguntas por la luz, sí, es curioso, él es ciego, pero esa luz a la que tú te refieres, que es las personas pues, que tienen algo dentro, ¿no? Que pueden ofrecer a los demás, creo que la representante fundamental es Anne Macari, y que curiosa y paradójicamente también el señor X tiene esa capacidad, ¿no? Hay otros personajes, como bien sabéis en la novela, que no indagaré, pero hay otros personajes que también poseen esa capacidad, alguno que otro que posee esa capacidad también, y que a mí me parece importantísima, pero yo creo que deben tenerla para contraponerla a esa oscuridad. No hay oscuridad sin luz y viceversa tampoco, ¿eh? Entonces tiene que haber esa luz presente en algunos personajes. Es impresionante cuando en la página 15, hablamos de la página 15 de la novela, cuando dices, pero cuando el sol se pone y mi cabeza se apoya en la almohada, vuelvo a preparar ese té, subo la bandeja entre destellos y sonrisas y con el mismo impulso y la misma alegría vuelvo a clavar el cuchillo en ese cuerpo pequeñito y grito y me despierto. Y nunca sé si he gritado de placer y me he despertado por el horror de lo que he soñado o si he gritado de horror ante un placer tal que me ha hecho despertarme. Supongo que todos somos lagunas cristalinas con fango abajo y hay formas de revolver ese fango y ensuciar el agua. Claro, si lees este párrafo en una página 15, dices, me espera en esta novela. O sea, felicidades, José Carlos, porque esto lo has vuelto a conseguir. Y nada, deseando seguir. Joan, yo es que es mi personaje favorito y el señor X también, aunque es tan frágil. No, a ver, es frágil, pero claro, es fuerte. No sé, es que, en fin, que me gusta mucho. No, pero me interesa eso que dices, porque son feedbacks que recibo de los personajes que es muy importante para saber qué opinión tenéis acerca de ellos, ¿no? Así que eso de frágil y fuerte me parece muy interesante. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Ya hemos preguntado todo, pero antes de que preguntar a ver si hay alguna pregunta más, a mí me gustaría preguntarte, José Carlos, de todos los personajes, ¿hay alguno con el que tú te sientas más identificado? Y siempre hay alguno, ¿eh? Sí. Bueno, yo la verdad es que identificado me siento con todos en algún... Bueno, imagino todos tendrán algo. Claro, en algún aspecto. Lo que ocurre es que el personaje narrador, la narradora, Anne Macari, me hace sentir bien porque yo no sé exactamente si identificado, porque por ejemplo, yo hay cosas que no comparto con ella, es decir, ella es, voy a decirlo a las claras, ella es mucho más bondadosa que yo, lo reconozco. Y entre otras cosas lo sé porque yo practiqué la medicina, ¿no? Yo practiqué la medicina un tiempo, un poquito, porque enseguida me dediqué a escribir. Y entonces, claro, Anne Macari tiene cosas de mí, tiene cosas de lo que yo viví cuando ejercí la medicina, pero yo creo que ella, sin ser médico, siendo enfermera, en aquella época era también un logro extra, sí, en esta igual, pero en aquella época, imaginaos, ¿no? El llegar
a ser una enfermera en un gran hospital, pues era también un logro no poco importante. Y ella, yo creo que ella ejerce esa medicina de una manera bonita y de una manera como debe ser. Fijaos, a mí me preguntan muchas veces si la profesión de psiquiatra me influyó a la hora de crear mis personajes o tal. Yo siempre respondo a eso que en realidad el mismo Somoza que se hizo psiquiatra fue el Somoza que escribió, y que lo que me ha influido ha sido que a Somoza le gustan las personas y le gustan las mentes extrañas e indagar en las mentes, y por eso me hice psiquiatra, y no al revés, no es que la psiquiatría me influyera. Pero sí que algo influyó en mis novelas, y en lo que influyó fue precisamente en eso que me ha ayudado a crear a Anne Macari. Me influyó el hecho de que a Anne le dan pena la gente que sufre, le da pena el sufrimiento humano. Por eso se ha hecho enfermera, porque quiere contribuir a aliviar el sufrimiento. Yo supe, cuando ejercí la medicina, lo que era el sufrimiento humano. Entonces, y además se lo agradezco mucho a la medicina, porque si no hubiera sido por ella, habría tenido que ir a una guerra para saberlo, y para saberlo, vamos, para tenerlo delante lo que es el sufrimiento, ¿verdad? Que todos lo hemos pasado, no estoy aquí dándome golpes de pecho diciendo sé más que nadie sobre el sufrimiento, la vida humana está llena de sufrimiento, pero a lo que voy es que cuando ejerces o estás ahí en un plan sanitario de médico, de enfermero, de lo que sea, lo ves, lo palpas muy cerca de ti, y sobre todo a la distancia necesaria, porque cuando se trata de un ser querido todo se te olvida, pero cuando es alguien a quien tienes que tratar, lo ves a la distancia necesaria como para querer ayudar, ayudar de una manera al mismo tiempo profesional, fría, pero al mismo tiempo entregada. Entonces yo creé a Anne Macari, traté de crearla con todos esos añadidos, ¿no? Y si tú me preguntas un personaje con el que me identifico, con ella, pero añadiendo ojalá yo fuera como Anne Macari. Ella es verdaderamente una persona entregada a su profesión. Pero José Carlos, tu profesión sí que te ayuda o te ha ayudado a crear tus personajes. Yo la verdad no lo sé, eso no lo sé. Yo me imagino que algún bagaje, claro, tengo, ¿no? En el sentido de que, claro, cuando... Pero conoces más la mente de las personas que, por ejemplo, yo. Claro, pero es cierto, pero uno conoce, pero no es la mente realmente, es lo que uno conoce cuando estudia psiquiatría, son las enfermedades mentales, que tampoco es que den para tanto, porque son enfermedades. Y yo siempre he dicho, yo tengo una teoría, una teoría personal. Mira, leyendo la correspondencia de Gustave Flaubert, por ejemplo, que hablaba de todos los problemas, y que recomiendo a todo el que quiera ser escritor en algún día, ¿no? Escritores noveles se lo recomiendo siempre, la correspondencia de Flaubert. Él decía en una de las cartas que envidiaba a los especialistas en salud mental, lo cual cuando lo leí me llené de un gozo tremendo. Dije, bueno, Flaubert me envidia, ¿no? Qué fuerte esto. Pero realmente lo que yo le hubiera podido decir a Flaubert de haber estado delante es, y ojalá lo hubiera conocido, tú ves, ahí tenemos un autor que sí que me hubiera encantado conocer, entre tantos otros, le hubiera dicho, no te preocupes, porque tú, que no eres especialista en salud mental, conoces a las personas igual o mejor que yo, que sí he sido especialista en salud mental. Y a lo mejor ese conductor de taxi que viaja por Madrid todo el rato, conoce, si es observador, a las personas igual que puede conocerlas Flaubert o igual que puedo conocerlos yo. Todo se basa en observar. Y esta verdad que digo la podría refrendar Sherlock Holmes. Todo se basa en observar. No hace falta ser psiquiatra, de verdad. La profesión quizá haya influido en mí en algo, pero la observación de las personas, de los caracteres, de cómo las personas se comportan, la conducta de las personas, es algo que podemos obtener todos observando, simplemente saliendo a la vida y mirando a nuestro alrededor. Sí que es verdad, José Carlos, que antes te preguntaba Belén que si cuando conoces a un autor
yo te conozco desde tu primera novela, yo creo, Clara y la penumbra, no, sí, yo te conozco desde aquella primera vez. Sí que es verdad, y lo confieso, que cuando empecé a leer esa novela no me gustó. No me gustó, pero yo siempre digo que todos los libros tienen su momento. Pero luego la volví a releer. Ya. Y quizá es de las tuyas, quizá de las que más me ha gustado. Aparte de ¿Cuál, esta, Pepa? ¿Que no te había ido? Clara ¿Cuál? y la penumbra. ¿Y por qué la releíste si no te gustó? Era una Pues especie porque tenía algo, no sé, son de esas novelas que dices, bueno, no me gusta, pero ahí la dejo. Ahí la dejo y ya veremos. Ya veremos. Y sí que es verdad. Sí que es verdad que cuando nos gusta un autor, siempre se está uno predispuesto a que la siguiente novela te guste, por lo menos a mí. Sí, es verdad. Sí que es verdad porque ya conoces la forma de escribir. Sí que es verdad que hay veces que te defraudan a pesar de conocerlos, como tú decías antes. Pero en tu caso no es así. En tu caso yo creo que cada vez estamos deseando que publiques el libro más pronto. Y lo sentimos decirte que, a ver, no es que escribas más deprisa, José Carlos. Queremos que lo hagas bien, pero es que lo haces. Lo haces y Laura lo sabes que Somoza, nosotros siempre decimos Somoza y cuando ni de Somoza tiene libro nuevo, ¡qué bien! O sea que eso es que transmite. Muchas veces, yo lo digo muchas veces, no es por cómo eres, por cómo escribes, es por lo que transmites a través de tus novelas. Es verdad que Laura estaba por ahí escondida. ¿Sí? Está ahí, está callada, pero está ahí. Es verdad. No, y Laura sabe cuando nos gusta mucho un autor, lo sabe, porque además eso se nota un montón. Sí. A ver, Clara y la penumbra sí, fue de las primeras y fue completamente distinta, una novela completamente distinta. Pero yo tengo esa característica que mis novelas en general no se parecen mucho entre sí, incluso hago otras voces, otra forma me planteo otra narrativa, otra forma de narrar, porque pienso que el fondo la forma debe adaptarse al fondo, ¿no? Pero bueno, ahora tengo un reto que cumplir, que es esta trilogía. Para mí ha sido también un desafío, porque yo suelo cerrar los libros y dejar que los personajes se mueran en ese último capítulo, y si no se mueren porque quedan vivos, pues por lo menos para mí a otra cosa mariposa, ¿no? Y paso a otro. Claro. Pero en estas novelas me propuse continuar con los personajes, ¿no? Y para mí eso ha sido como una experiencia, pues, o sea, vosotras me habláis de la experiencia que habéis tenido y yo, sinceramente, para mí ha sido una experiencia completamente novedosa también el haber continuado con estos personajes, pero bueno, tienen aliento para otra entrega. Tienen. El otro día me preguntaban cuántas entregas va a haber, porque se han cargado a 2 de los 10, pero todavía quedan 8, ¿no? Así que... Pues sigue. Bueno. Perdona, lo estoy planteando. Dime, Ana. Una pregunta. El libro al que hacías referencia de Flaubert es el que se llama Correspondencia, que eran las cartas de Gustave Flaubert y George Sand. Sí, ese libro es imprescindible para cualquiera que quiera dedicarse a escribir. Se lo recomiendo a todo el mundo. Es un libro además agradable de leer al máximo. Flaubert se expresa maravillosamente porque se expresa de una manera natural, con sus dificultades para encontrar las palabras, para luchar por las frases. Es un libro estupendo, la verdad. Y te estimula, te hace creer una mentira. Te hace creer que la literatura es solo cuestión de esfuerzo. Eso es completamente falso. Pero te lo hace creer y te estimula, porque oye, como el talento no lo puedes dominar, el hecho de pensar que la literatura solo es esfuerzo es algo muy optimista. María José, que estaba ahí en el coche, ya está en casa, que está corre, por fin está tranquila y sentada. ¿Le quieres preguntar algo? Sí, cómo no. Mira, José Carlos, he estado de aquí a Las Rozas, de Las Rozas aquí otra vez y de aquí a mi casa y de 1000 historias me he pasado del móvil al ordenador, pero es que no quería dejar de oírte. Te voy a decir una cosa. El problema que tenemos los que estamos en un club de lectura o la gente que lee muchísimo
Es que enseguida tienes como la sensación de que todo está inventado y yo personalmente me pongo muy nerviosa, pero y entonces de repente cae en tus manos tu primer Somoza y te quedas flipado. O sea, yo cuando he visto que era un thriller, cuando leí el thriller victoriano ya me quedé muerta. Ver que utilizas una narradora femenina, a mí eso me parece bueno, es un acierto por supuesto, pero me parece un reto brutal para un autor. Y yo no sé cómo lo has hecho, pero a mí me has tocado todos los puntos que más miedo me dan en mi vida. Y el más grande, fíjate lo que te digo, el de Lewis Carroll, porque, a ver, Alicia en el País de las Maravillas es un cuento preciosísimo, por supuesto, pero a mí siempre me ha dado un puntito de miedo, porque yo decía, ¿qué se le tiene que pasar por la cabeza a alguien para parir esto? Y vas tú y me lo metes aquí, manicomio, con las pesadillas. O sea, me has matado eso, la hipnosis, las sectas, o sea, todas las cosas que a mí más miedo me dan en el mundo, me las has juntado aquí. Y me lo he pasado fenomenal. O sea, ojo, no quiero decirte que haya sufrido, pero de verdad yo te tengo que agradecer porque son esos libros que dices, jope, o sea, lo que te decía, no todo está inventado. Se pueden hacer virguerías en narrativa. Bueno, muchas gracias. Mira, en la cuestión de el terror, que ya lo habéis dicho varias, no quería dejar de señalar que la época victoriana fue una época de terror para niños. Eso es curioso, ¿eh? Pero los niños y el terror en la época victoriana están juntos. En esta época sabéis que intentamos por completo separarlos de esa... O sea, no hay nadie en su sano juicio que a pesar de que hay muchas películas y muchas novelas de asesinatos de infantes, etcétera, pero no hay nadie en su sano juicio que intente unir un tema con otro. Sin embargo, en la Inglaterra victoriana era un tema frecuente de unión, ¿no? Había cuentos infantiles que metían más miedo, daban más miedo que las peores fantasías de autores como el de Melmoth el Errabundo o de Horacio Walpole, las pesadillas de Horacio Walpole o El Monje o todas esas cosas góticas que hoy se nos presentan como cosas, digamos, de terror no exactamente victoriano, previctoriano, pero en cierto modo literatura de terror. Bueno, pues no. Los cuentos infantiles de la época tenían digamos, una carga terrorífica tremenda y era hecho exprofeso para que los niños aprendieran moral a base de eso. Es decir, si tú le metías miedo con la casita de Hansel y Gretel, no iban a caer en la tentación del chocolate ofrecido por los extraños, ¿no? Había que enseñarles de manera que tuvieran miedo para que reflexionaran y no cayeran en las tentaciones tan varias que en aquel mundo desprovisto a veces de posibilidades de ayuda inmediata y que no es como el nuestro, ¿no? Donde todo está tan vigilado y tal, y fijaos que se cometen todavía desmanes, pues en aquella época, claro, tenían que enseñarles para que se contuvieran, es decir, darles miedo, aterrorizarles. Y el cuento de miedo infantil nace en la época victoriana. Si no lo habéis leído, voy a ver si lo escribo aquí en el chat. Si no lo habéis leído, quien no lo haya leído y quien le interese, pero claro, quien le interese un cuento que deja un pozo muy extraño, debéis leer, aquí lo pongo, de Lucy Clifford, que era una escritora victoriana moralista, ¿no? Aunque esto suena a redundancia y es así, ¿no? Todos eran moralistas. Lucy Clifford tiene un cuento que se llama La otra madre, que es un poco, me he acordado cuando estabas hablando, María José, porque es un poco lo que estabas diciendo, es decir, es terror en un mundo victoriano y al mismo tiempo terror con las cosas que en apariencia no deberían darnos terror, ¿no? Que son los niños y que son las madres, que es, en fin, toda una serie de mitología para enseñarle a los niños en el fondo que tenían que portarse bien y que debían ser buenos, y que debían ser respetuosos, etc. Pero fijaos qué caminos más tortuosos escoge la autora para realizar eso, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que viendo todo eso me pareció que
tú dices que esas cosas, esos temas te parecen agradables y tal, vamos, quiero decir que te parecen, que te llaman la atención, y es verdad que encajan todos, si te pones a pensar, es decir, encaja Lewis Carroll, encaja el mundo victoriano y encaja el terror, porque ellos vivían en constante terror, es decir, para ellos ese terror estaba en la vida cotidiana y al contrario, había que conocerlo precisamente para precaverse, para tomar medidas, para no caer fácilmente en las tentaciones, etc. No hay mundo más terrorífico que el mundo puritano. Es un mundo lleno de terrores por todas partes, precisamente por eso. Intentan infundir miedo para que no se caiga en las tentaciones. Pero bueno, muchas gracias. Perdonad el rollo, pero quería deciros... No, a mí me puedes contar todos los rollos que quieras, ya te lo digo. Yo, Pepa, si me das permiso, bueno, no sé también la editorial, cuando dejes de grabar, si quiere José Carlos, le cuento una historia parecida a lo que te pasó con el sueño, que me pasó a mí con una amiga, pero es que o sea, igual te sirve igual te inspira alguna historia. Pero cuando no grabemos, si no ya le escribo yo a José Carlos y se la cuento. Todos tenemos experiencias de ese tipo, sí, es impresionante esto. Nos hemos pasado de tiempo, ¿no? No, ya es que aunque no lo parezca, llevamos casi 2 horas. es que es verdad, quedan 15-20 minutos para las 2 horas, pero es que nosotros estamos encantados escuchándote, pero tenemos que terminar, o sea que ha sido un placer, José Carlos. Espero que nos volvamos a ver pronto y ya sin mascarilla y ya cuerpo a cuerpo, como yo digo, o en vivo, en directo. Mientras seguiremos leyendo tus novelas y, por favor, sí, así, que a nosotros nos encanta. Venga, un beso enorme. Luego. Y hasta pronto. Adiós, Laura, gracias. Adiós. Chao. Chao. Bueno, y nos seguimos viendo por redes, porque yo creo que tú solo tienes Facebook, José Carlos. Sí, solo tengo Facebook, sí. Sí, lo sé, por eso se lo digo a esto para que lo sepan, pero vamos, ya te etiquetaremos para que veas reseñas, esas cosas, ya te etiquetaré y lo vas a ver todo, ¿vale? Fenomenal. Venga. Gracias. Hasta pronto, adiós. Adiós. Adiós.